Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un día maravilloso. Yo estoy aquí como siempre listo para compartir con ustedes una historia increíble que estoy seguro les va a dejar con la boca abierta. Hoy nos sumergiremos en un relato de Valentua, de Corazu superíndice 3N y de esos actos heroicos que a veces suceden justo al lado de nuestra puerta. ¿Alguna vez te has preguntado copywriter o si estuvieras en una situación superíndice 3N de emergencia, si alguien que conoces y aprecias estuviera en peligro? Pues hoy les contaré copyright la historia de Ande, una joven llena de vida, y de Kerem, su vecino, un hombre que sin pensarlo dos veces, se convirtió superíndice 3 en su copyright Roe. Prepu, rense para un viaje lleno de tensión superíndice 3N. Esperanza y la demostración superíndice 3N de que los actos S grandiosos a menudo vienen de las personas S inesperadas. Pero antes de que nos adentremos en esta increíble narrativa, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Abajo donde dice suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3imos vídeos, donde encontrar historias inspiradoras, consejos útiles y mucho S. Su apoyo significa el mundo para y me motiva a seguir creando contenido que disfruten. Ahora sin S preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Ande y Kerem. Imaginen esta escena: Estambul, una ciudad vibrante y llena de vida, con sus calles bulliciosas y sus edificios que se alzan hacia el cielo. Allí, en un tranquilo vecindario, vivo a Ande, una joven diseu más menos adoragru, fica con una pasión superíndice 3N desbordante por su trabajo. Era una persona alegre, siempre dispuesta a ayudar a los de S, y muy querida por todos en el edificio. En el mismo edificio, unas plantas S abajo, vivo a Kerem, un hombre tranquilo y reservado, que trabajaba como programador. A pesar de ser vecinos, Ande y Kerem no tenían una relación superíndice 3N muy cercana. Se saludaban en el ascensor o en el pasillo, intercambiaban alguna que otra palabra sobre el clima, pero nada S. Kerem era de esos vecinos que pasaban desapercibidos, alguien que pareció a vivir en su propio mundo. Un día, mientras Ande estaba trabajando desde casa, preparando una presentación superíndice 3N importante para un cliente, una fuga de gas comenzó superíndice 3 a llenar su apartamento. Al principio, no se dio cuenta. Estaba tan concentrada en su trabajo que el olor a gas, al principio sutil, pasó superíndice 3 inadvertido. Pero a medida que pasaba el tiempo, el olor se hizo S fuerte y comenzó superíndice 3 a sentir mareos y náuseas. De repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Intentó levantarse para abrir la ventana, pero sus piernas se sintieron copyright bails y tropezó superíndice 3, cayendo al suelo. La situación superíndice 3N era crítica. Ande estaba perdiendo el conocimiento rápidamente y el gas continuaba acumulándose en el apartamento. En un último esfuerzo intentó superíndice 3 gritar pidiendo ayuda, pero su voz era copyright bill y apenas audible. La esperanza comenzaba a desvanecerse. Mientras tanto, Kerem estaba en su apartamento trabajando en un nuevo proyecto de software. De repente escuchó superíndice 3 un ruido sordo que venía del piso de arriba. Al principio, no le prestó superíndice 3 mucha atención superíndice 3N, pensando que se trataba de una simple cauda. Pero luego escuchó superíndice 3 un grito copyright bill, casi imperceptible. Algo en ese grito lo alertó superíndice 3. Sintiendo una corazonada, decidió superíndice 3 salir de su apartamento y dirigirse al piso de arriba para investigar. Llamó superíndice 3 a la puerta de Ande varias veces, pero nadie respondió superíndice 3. El silencio era inquietante. Entonces olió superíndice 3 el gas. Un fuerte olor a gas emanaba del apartamento de Ande. Kerem comprendió superíndice 3 la gravedad de la situación superíndice 3N. No había tiempo que perder. Sin dudarlo comenzó superíndice 3 a golpear la puerta con todas sus fuerzas, tratando de abrirla. Los golpes resonaban en el pasillo, pero la puerta no cedía. Kerem estaba desesperado. Sabía que Ande estaba en peligro y que cada segundo contaba. Buscó superíndice 3 algo con lo que poder abrir la puerta, pero no encontró superíndice 3. Entonces tomó superíndice 3 una decisión superíndice 3N arriesgada. Con todas sus fuerzas comenzó superíndice 3 a patear la puerta, una y otra vez, hasta que finalmente, la cerradura cedió superíndice 3.
Al abrir la puerta, una oleada de gas lo golpeó superíndice 3. Kerem se tapó superíndice 3 la nariz y la boca con su camisa y entró superíndice 3 al apartamento. La escena era desoladora. Ande yacua inconsciente en el suelo con el rostro pulido y sin reacción superíndice 3N. Kerem actuó superíndice 3RU, pidamente. Abrió superíndice 3 todas las ventanas para ventilar el apartamento y luego se acercó superíndice 3 a Ande. La tomó superíndice 3 en sus brazos y la sacó superíndice 3 del apartamento, llevándola al pasillo. Una vez fuera, Kerem llamó superíndice 3 inmediatamente a los servicios de emergencia. Mientras esperaba la llegada de la ambulancia, le practicó superíndice 3 a Ande los primeros auxilios, tratando de reanimarla. Los minutos parecían eternos. La tensión superíndice 3N era palpable. Finalmente la ambulancia llegó superíndice 3. Los paramucopyrighticos se hicieron cargo de Ande y la trasladaron al hospital MUD-S cercano. Kerem, exhausto pero aliviado, se quedó superíndice 3 en el edificio, esperando noticias de Ande. No podía dejar de pensar en ella. Se sentía responsable de lo que había sucedido, aunque sabía que no era su culpa. Horas después Copyright S, recibió superíndice 3 una llamada del hospital. Ande estaba fuera de peligro. La intoxicación superíndice 3N por gas había sido grave, pero gracias a la RU, pida actuación superíndice 3N de Kerem, había logrado salvar su vida. Al día siguiente Ande regresó superíndice 3 al edificio, aún du Copyright Bill pero agradecida. Lo primero que hizo fue buscar a Kerem para agradecerle personalmente. Lo encontró superíndice 3 en su apartamento, trabajando como siempre en su computadora. Cuando Ande le contó superíndice 3 lo agradecida que estaba por haberle salvado la vida, Kerem se sintió superíndice 3 incu superíndice 3 modo. No se consideraba un copyright ROE. Simplemente había hecho lo que tenía que hacer. Pero Ande no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Insistió superíndice 3 en que era un copyright ROE, un vecino que había arriesgado su propia vida para salvar la suya. Le contó superíndice 3 a todos en el edificio sobre el valiente acto de Kerem. La noticia se extendió superíndice 3RU, pidamente y Kerem se convirtió superíndice 3 en el copyright ROE del vecindario. A partir de ese día, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem cambió superíndice 3. De ser simples vecinos, se convirtieron en amigos cercanos. Ande admiraba la valentua y la humildad de Kerem, mientras que Kerem apreciaba la alegría y la bondad de Ande. Aprendieron a conocerse mejor y descubrieron que tenían muchas cosas en común. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que los copyright ROEs pueden estar en cualquier lugar, incluso al lado de nuestra puerta. A veces son personas que pasan desapercibidas, pero que en el momento de la verdad, demuestran una valentua y un corazo superíndice 3N increíbles. También Copyright N es una lección superíndice 3N sobre la importancia de la comunidad y de estar atentos a nuestros vecinos. Nunca sabemos cuándo alguien puede necesitar nuestra ayuda. La valentua de Kerem no solo salvó superíndice 3 la vida de Ande, sino que también Copyright N fortaleció superíndice 3 el espíritu comunitario en su edificio. Después Copyright S del incidente, los vecinos comenzaron a organizarse para asegurarse de que todos estuvieran seguros. Implementaron un sistema de control de seguridad, realizaron simulacros de emergencia y aprendieron los primeros auxilios. La experiencia de Ande y Kerem los unió superíndice 3 y les enseñó más menos su condieresis superíndice 3 la importancia de cuidarse mutuamente. Ande, recuperada completamente, decidió superíndice 3 utilizar su talento como diseu más menos adora gru, fica para crear una campau más menos a de concientización superíndice 3N sobre la seguridad en el hogar. Diseu más menos su condieresis superíndice 3 carteles informativos sobre la prevención superíndice 3N de fugas de gas, la detección superíndice 3N de humo y los procedimientos de emergencia. Distribuyo superíndice 3 los carteles por todo el vecindario y organizo superíndice 3 talleres para enseu más menos a la gente ceu superíndice 3 mo reaccionar en caso de emergencia. Kerem, inspirado por la iniciativa de Ande, se ofreció superíndice 3 a crear una aplicación superíndice 3 NMU superíndice 3 Bill que permitirá a los vecinos comunicarse entre sí en caso de emergencia. La aplicación superíndice 3N también Copyright N incluye información superíndice 3N sobre los recursos de emergencia locales, como hospitales, estaciones de bomberos y policua.
La historia de Ande y Kerem se convirtió superíndice 3 en un ejemplo de CEU superíndice 3 mo una tragedia puede transformarse en una oportunidad para fortalecer una comunidad. Su valentía, su generosidad y su compromiso con la seguridad de los se inspiraron a muchos a tomar medidas y a hacer del mundo un lugar mejor. Y la historia de Ande y Kerem, el vecino copyright Roe, se extendió superíndice 3 ese ayud de su vecindario, llegando a los oídos de miles de personas a trabu copyright, ese de las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3n. Su historia se convirtió superíndice 3 en un símbolo de esperanza, de valentía y de la capacidad del ser humano para superar la adversidad y para hacer el bien. Ande y Kerem continuaron viviendo en el mismo edificio como amigos inseparables. Su relación superíndice 3n se basaba en el respeto, la admiración superíndice 3n y el profundo agradecimiento mutuo. Sabuan que han pasado por una experiencia que los ha unido para siempre y que su amistad era un tesoro invaluable. La historia de Ande y Kerem nos recuerda que la vida es llena de sorpresas y que los actos de valentía y generosidad pueden surgir de las personas inesperadas. Nos enseña más menos a que nunca debemos subestimar el poder de la comunidad y que siempre debemos estar dispuestos a ayudar a nuestros vecinos. En el ajetreo de la vida cotidiana, a menudo nos olvidamos de conectar con las personas que nos rodean. Nos encerramos en nuestros propios mundos y nos perdemos la oportunidad de construir relaciones significativas con nuestros vecinos. La historia de Ande y Kerem nos invita a romper esas barreras y a abrir nuestros corazones a los de Mood-S. Nos anima a ser Mood-S atentos, Mood-S compasivos y Mood-S dispuestos a ayudar a quienes nos rodean. Nos recuerda que incluso los actos Mood-S pequeños más menosos de bondad pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien. La valentía de Kerem también copyright, nos enseña más menos a que no necesitamos ser super copyright, roes para hacer el bien. No necesitamos tener superpoderes ni habilidades especiales. Lo único que necesitamos es tener un corazón superíndice 3n generoso y la voluntad de actuar. Cuando vemos que alguien es en peligro. Kerem no era un hombre extraordinario. Era un simple programador que vivía en un apartamento normal. Pero cuando vio que Ande estaba en peligro, no dudó superíndice 3 en arriesgar su propia vida para salvar la suya. Su acto de valentía demuestra que todos tenemos la capacidad de ser copyright roes, si tan solo estamos dispuestos a actuar. La historia de Ande y Kerem es una inspiración superíndice 3n para todos nosotros. Nos anima a ser mejores personas, a ser mejores vecinos y a construir un mundo Mood-S compasivo y solidario. Nos recuerda que juntos podemos superar cualquier desafío y que la esperanza siempre es presente, incluso en los momentos Mood-S oscuros. Y quizás la mayor lección superíndice 3n de la historia de Ande y Kerem es que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales ni en el con diéresis copyright sito profesional, sino en las relaciones significativas que construimos con los de Mood-S. La amistad que surgió superíndice 3 entre Ande y Kerem fue un regalo invaluable, un tesoro que atesorarán para siempre. En un mundo cada vez Mood-S individualista y conectado virtualmente, la historia de Ande y Kerem nos recuerda la importancia de la conexión superíndice 3n humana y del espíritu comunitario. Nos invita a levantar la vista de nuestros telecopyright fonos, a salir de nuestras casas y a conectar con las personas que nos rodean. Porque al final del día, lo que realmente importa son las relaciones que construimos, los momentos que compartimos y el impacto que tenemos en la vida de los de Mood-S. La historia de Ande y Kerem es un testimonio de ello. Que la superíndice 3 sima vez que veas a tu vecino, salúdalo con una sonrisa. Pregúntale CEU superíndice 3 mo es tú, y ofru copyright cele tu ayuda si la necesita. Nunca sabes CEU, do podrás tener la oportunidad de ser un copyright roe en la vida de alguien. Y que copyright n sabe, quizu st también copyright n tengas una historia increíble que contar. Quizu st también copyright y ne puedas inspirar a otros a hacer el bien y a hacer del mundo un lugar mejor. Bueno amigos, llegamos al final de esta increíble historia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright contándosela. La historia de Ande y Kerem nos ha demostrado que el heroísmo a menudo se encuentra en los lugares Mood-S inesperados y en las personas que menos imaginamos. Hemos visto CEU superíndice 3 mo un simple vecino, Kerem, se convirtió superíndice 3 en un copyright roe al salvar la vida de Ande, demostrando que la valentía y la generosidad pueden marcar una gran diferencia.
Ahora me encantará saber qué copyright piensan ustedes sobre esta historia. ¿Alguna vez han presenciado algún acto de heroísmo? ¿O quizá ustedes mismos han sido los su copyright roes en alguna situación superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus experiencias y opiniones. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta y lo compartan con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir esta historia inspiradora para que llegue a muchas personas. Y por supuesto si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas historias increíbles preparadas para ustedes. Gracias por estar aquí y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.